Comenzamos esta primera charla con una propuesta. Vamos a estudiar la Biblia. ¿Porque vale la pena estudiar la Biblia? Al final nos vamos a responder todos con plena seguridad, sí, porque la Biblia conocida, estudiada y una vez familiarizados con su lectura, nos lleva a Dios, que hace conocerlo más profundamente y nos enseña a tratarlo como a nuestro Padre querido que está en el cielo y sale a nuestro encuentro con su palabra que nos ofrece escrita. ¿De veras, Padre Luis, que quiere darnos un curso de Biblia? Javier y yo estamos entusiasmados. Entusiasmados y contentísimos. Es lo mejor que podemos estudiar. Pues sí, y se me ocurrió, como un chispazo, al leer unas palabras del Evangelio de Juan, cuando Jesús, en la última cena, se dirigió al Padre con un arrebato sublime. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que tú enviaste, Jesucristo. Por eso nosotros queremos conocer a Dios, queremos conocer a Jesucristo, porque queremos poseer la vida eterna. Y la Biblia juega en esto un gran papel, desde luego. Claro que sí. Para conocer a Dios y conocer a Jesucristo, vamos a tomar la Biblia en nuestras manos, porque sabemos que en ella nos encontramos con Dios nuestro Padre, y ella nos descubre el misterio de Jesucristo. Cierto, tengo muy leído lo que el concilio nos dijo con palabras muy bellas. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Tenía yo muy presentes esas palabras, y ellas me han inspirado el título que vamos a dar a nuestro trabajo: Con la Biblia al encuentro de Dios. Aunque al curso propiamente dicho lo llamaremos Curso de Biblia, Luz y Vida. ¡Qué título más lindo! Se me ocurre desde ahora que con la Biblia entendida y saboreada nos va a pasar lo que Adán y Eva inocentes en el paraíso, que va a ser un charlar amigable con Dios, del que leemos que bajaba con la fresca del atardecer a pasearse por el jardín con nuestros primeros padres. Rosy, empiezas con la mejor disposición. Te veo con ilusión y muy preparada. Padre, habrá de completar la palabra de Jesús sobre sí mismo en ese texto de Juan. Naturalmente que hay que completarla. Por la Biblia conoceremos también a fondo la persona y la verdad de Jesucristo, del que nos dice el mismo concilio que está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Vaya, como aquella tarde tan poética y emocionante con los dos de Maús. Eso mismo. Y entonces no nos alcanzará la suerte desdichada de no saber quién es y cómo es Jesucristo, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo, según la célebre sentencia de San Jerónimo, máximo doctor de la Sagrada Biblia. No cuesta mucho volver la frase al revés y decir con seguridad y aplomo: si leemos y entendemos la Biblia, conoceremos de tal manera a Jesucristo vivo que nos lo comeremos en su palabra, como nos lo comemos en su cuerpo y sangre en la Eucaristía. Empiezan los dos muy bien. Por eso mismo yo soy el primero en animarme. Y los tres hacemos muy nuestra la recomendación del concilio: tengan diariamente en las manos la Sagrada Escritura, a fin de adquirir
por la lección y meditación de los sagrados libros el sublime conocimiento de Jesucristo. Creo, Padre, que lo que usted nos propone está muy conforme con el pensamiento de la Iglesia en nuestros días, según lo que se nos dice con frecuencia. Te contesto, Rosy, remitiéndome a un documento muy conocido y que hará historia. En su magnífica carta apostólica sobre el inicio del tercer milenio cristiano, el Papa Juan Pablo II reconoce que entre los laicos son muchos los que se dedican a la escritura con la valiosa ayuda de estudios teológicos y bíblicos. Y esto lo dice por nosotros los laicos, y no precisamente por los curas. Y precisa más todavía el Papa. Hace falta consolidar y profundizar esta orientación a través de la difusión de la Biblia en las familias. Es necesario que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital. En la antigua tradición de la lección divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia. Como si dijera, en otras palabras, que hay que tomar la Biblia en la mano para saber y poder cambiar nuestras vidas. Padre Luis, mientras usted habla con palabras tan solemnes del Papa, yo me estoy preguntando, entonces, ¿tiene razón de ser? ¿Es interesante? ¿Vale la pena el que nosotros queramos dictar y escuchar por las ondas de la radio o la televisión un curso de Biblia? Pues claro que vale la pena. Conociendo mejor la Biblia, la amaremos mucho más. Nos aficionaremos más a ella. Y llegará momento en que haremos realidad lo de San Jerónimo, el gran doctor de las Sagradas Escrituras, a su más querida discípula. Que te sorprenda el sueño con el libro entre las manos y acoja la página santa el rostro que se cae dormido. Y esto se lo decía una mujer como yo, en aquellos tiempos en que la mujer estudiaba muy poco. Hoy, ¿qué nos diría y exigiría un santo y doctor tan serio? Nos lo podemos imaginar. En el hablar con Dios, que con la Biblia sale a nuestro encuentro amorosamente. Cuánto me gusta esta expresión del concilio. Y en el conocer más y más a Jesucristo, no hay distinción de sexo, ni tienen más palabras los machistas que los feministas. Es cosa que a todos nos toca por igual. ¿Y qué les parece esa expresión de que la Biblia es la carta de Dios dirigida a los hombres? A mí me encanta. Si leemos con tanto afán la carta que nos llega de un ser querido, ¿cómo no vamos a leer con ilusión y leer y releer la carta que nos llega de Dios? A eso iba yo. Esta expresión, la Sagrada Escritura, carta de Dios, es ya muy antigua. Lo dijo San Agustín con expresión muy bella. De aquella ciudad hacia la cual peregrinamos, nos llegaron unas cartas. Son las Sagradas Escrituras que nos exhortan a vivir bien. No son solo cartas de amor afectivo, sino muy intencionadas de parte de Dios para enseñarnos a vivir bien. El Papa San Gregorio Magno, en el siglo VI, explanó más este pensamiento. El emperador del cielo, el Señor de los hombres y de los ángeles, te escribió sus cartas para que de ellas vivieras. Porque en verdad, ¿qué es la Sagrada Escritura sino una carta de Dios omnipotente a su criatura? Y como carta,
Seguramente era leída con ilusión. ¿No habrá casos notorios en la historia de la Iglesia? Muy bien hecha esa pregunta, Javi. Los casos están a montones. Valga por todos uno muy antiguo. Fue proverbial la atención y el afán que el gran santo del desierto, San Antonio Abad, ponía en la lectura de estas cartas de Dios, y las veces que las leía y las volvía a leer, como nos cuenta su discípulo, el doctor San Atanasio. Ponía tanta atención en la lectura que retenía todo lo que había leído, hasta tal punto que llegó un momento en que su memoria suplía los libros. Eso es muy explicable en un monje del desierto allá por el año 250, pero en nuestro siglo, con la vida que llevamos. Pues sí, Rosy, mira ahora a una mujer como tú, bien moderna, primero ferviente protestante y después convencida católica. Leía continuamente en 6 lenguas esa carta de Dios y nos dice de sí misma: me vienen espontáneamente y puedo citar de memoria innumerables pasajes de la Biblia. Jamás pensaría en emprender un viaje sin la Biblia, lo mismo que sin el cepillo de dientes. Convencida, convencida. Eso de que la Biblia contiene las cartas de Dios me trae a cuento lo que se dice de los chinos en la época imperial. Cuando el emperador escribía una carta, la metía en un envoltorio de púrpura o de seda, la colocaba ante su trono, la depositaban después en una carroza escoltada por guardias, y así era llevada a su destino entre la reverencia del pueblo. Pues nosotros los cristianos no nos quedamos atrás en veneración a la Sagrada Biblia, a las cartas que Dios nos manda. He leído cosas muy bellas. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, tan gran obispo y doctor de la Iglesia, decía con algo de exageración: si has de tomar el Evangelio, lavas las manos y lo sostienes con mucha reverencia y veneración. Según tengo leído, el antiguo poeta cristiano Prudencio besaba con amor profundo los libros sagrados porque eran escritura de Dios. Y Santa Juana Francisca Fremont de Chantal, tan elegante y aristócrata, al acabar la lectura de la Biblia besaba amorosamente el libro diciendo: creo de corazón y lo confieso con mi boca. Muy bien, Rosy y Javi, por testimonios tan bellos y que se saben tan de memoria. Nos quejamos muchas veces de los males del mundo moderno, graves ciertamente. ¿No cree usted, Padre Luis, que sería un buen remedio para curarlo el ponerse más en contacto con la palabra de Dios en la Biblia? Vaya, en vez de darte razones, te voy a contar un caso. A un ardoroso misionero se le presenta a una señora casi en el desespero por un tumor maligno que la tiene a las puertas de la muerte. El santo sacerdote no se inmuta, se limita a orar por la enferma leyéndole un pasaje del Evangelio. El cáncer, inmisericorde, desaparece como por arte de encantamiento y vuelve la salud al organismo maltrecho. Con este ejemplo, Padre, ha venido a decirnos que la palabra de Dios leída, meditada, asimilada,
elimina todo mal del alma y hace robustos los espíritus llenos de vigor celestial. Justo. Y esto es lo que pretendemos con este curso de Biblia que hoy iniciamos. Queremos conocerla más y mejor, para asimilarla hasta convertirla en vida de nuestra vida. Lo sabremos hacer. Y esto se lo confirmo con unas palabras del concilio y que repite el gran catecismo de la Iglesia Católica. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Al leer en la Biblia los hechos de los macabeos, siempre me ha llamado la atención la carta que escribieron desde Jerusalén a Roma. En vez de pedir armas al imperio más fuerte que ha existido y de buscar su alianza, piden sencillamente ser sus amigos y dan como razón: nosotros no tenemos necesidad de esas cosas, por tener como consolación los libros santos que están en nuestras manos. Eso decían ya los judíos del Antiguo Testamento. En el Nuevo, Pablo dará la razón suprema cuando nos diga: toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para convencer, para corregir y para educar en la justicia y santidad, a fin de ser perfectos y estar prontos para toda obra buena. Muy bien todo, Padre Luis, pero ¿no soñamos demasiado y no emprendemos algo muy subido? ¿Un curso de Biblia por radio o televisión no lo tendrán algunos por algo muy atrevido? No es ninguna pretensión temeraria ni orgullosa para mí el querer enseñar, ni para ustedes el emprender un estudio serio de la Biblia. Hoy se repite aquello de los Hechos de los Apóstoles. El servidor de la reina de Candace va leyendo al profeta Isaías y le pregunta el diácono Felipe: ¿pero ya entiendes lo que lees? El del rollo responde con espontánea sinceridad: ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Felipe le expone el sentido de la página bíblica y el pagano acaba por recibir el bautismo. En este caso, ya sabemos quién va a ser el maestro y quiénes los discípulos, aceptado con gusto. Gracias, Rosy, por aceptar el papel que a mí me toca como sacerdote, al que se le supone más preparado en la teología y en la Sagrada Escritura. Y a San Jerónimo, el máximo doctor de la Biblia, decía, para que nadie se extrañase: no puedes adentrarte en las Sagradas Escrituras sin un guía que vaya delante de ti mostrándote el camino. Es la tercera vez que en pocos minutos nos ha citado a San Jerónimo. ¿Algo tendrá que ver este santo con la Biblia? Lo veremos en su momento. Fue un titán en el siglo IV, con la traducción de la Biblia al latín, tomada de los textos originales, el hebreo y el griego, para que el pueblo la leyera en su lengua nativa. No se me va de la cabeza eso del principio. Dios y Jesucristo, que con la Biblia nos salen al encuentro para darnos la vida eterna. Cuestionario. Yo termino resumiendo mi pensamiento en esta primera lección, que no ha sido lección, sino un presentarles el objetivo del curso de Biblia. Primero, que es voluntad de la Iglesia, manifestada por el Concilio y el Papa,
en especial para este tercer milenio, que estudiemos la Biblia en cuanto podamos y con todos los medios posibles. Segundo, la Biblia es un encuentro con Dios y con Jesucristo, que al iluminarnos el entendimiento y encendernos el corazón con ella, nos disponen para la vida eterna y nos la dan, de hecho. Tercero, al final del curso nos daremos cuenta, dichosamente, de que sí, de que pregustaremos ya en este mundo la vida eterna, al conocer y amar a Dios y a Jesucristo en el Espíritu Santo. Igual que María, la cual acogió la palabra, y como de ella nos dice el Evangelio repetidamente, le daba vueltas y más vueltas en su corazón. Así como María lo vamos a hacer nosotros.